En esta ocasión vamos a hablar de la diferencia que existe entre la tabla de la distribución normal y la tabla de la distribución T. Para empezar, he de mencionar que la tabla de la distribución normal nos da áreas bajo la curva que se interpretan como probabilidades. Las áreas bajo la curva van desde un extremo de la gráfica, generalmente del lado izquierdo, hasta un cierto valor de z, al menos los que hemos estado manejando. Y esto es lo que nos da la tabla, eso es lo que vamos a encontrar en el cuerpo de la tabla. Es decir, si nosotros vamos a la tabla de la distribución normal, vamos a tener los valores de z en la columna izquierda y en la cenefa superior, y los números decimales que están en el cuerpo de la tabla son las áreas bajo la curva, o sea, estas áreas bajo la curva. Y en el caso de la distribución T hay un cambio. La distribución T, o al menos la tabla de la distribución T, lo que nos indica es el área bajo la curva, pero desde un cierto valor de T hacia el extremo de la gráfica, hacia el extremo derecho de la gráfica. Caso contrario con lo que ocurre en la tabla que hemos estado manejando para la distribución normal. Y lo que vamos a encontrar en el cuerpo de la tabla, estos valores que aparecen en el cuerpo de la tabla, estos van a ser los valores de T, o sea, van a ser los valores que tendría el estadístico en el eje horizontal. No son probabilidades o áreas bajo la curva. Las áreas bajo la curva las vamos a encontrar en la cenefa superior. Es decir, nosotros vamos a la cenefa superior, tenemos unos valores muy limitados nada más de T, que sería el equivalente de Z en la tabla de la distribución normal. Son limitados porque, a diferencia de lo que tenemos en la tabla de la distribución normal, variaciones de 0.01 en 0.01, aquí en la tabla de la distribución T solamente tenemos unos valores limitados. O sea, estos valores que aparecen nada más aquí en este renglones que están con negrillas son los valores de probabilidad bajo o área acumulada bajo la curva, nada más estos son. Entonces, lo que vamos a obtener de cada una de las tablas es distinto. Hasta el momento hemos estado calculando áreas bajo la curva y hemos estado utilizando los números que están en el cuerpo de la tabla. Cuando se trabaja con la tabla de la distribución T, estos son los valores de probabilidad, estas son las áreas bajo la curva que corresponden a este segmento, y lo que está en el cuerpo de la tabla son los valores de T. Con este objetivo en mente, hay que considerar además para el uso de la distribución T, para el uso de la tabla T, hay que considerar los grados de libertad. Para hablar de los grados de libertad, vamos a la clase que les he compartido en Classroom, donde también he puesto en el segmento de materiales de apoyo, he puesto este documento, este artículo que nos habla del significado de los grados de libertad. En este artículo que nos habla desde el punto de vista matemático del significado de los grados de libertad y que es escrito por la Sociedad Peruana de Epidemiología en Perú, se hace una revisión desde varios puntos de vista para la definición de grados de libertad. Los grados de libertad, generalmente, entender los grados de libertad, que es algo que se ocupa para el uso de la tabla de la distribución T, o para el uso de la tabla T. Entender los grados de libertad es algo así como querer vender 1 kilo exacto de jitomate en fresco y estar poniéndole uno a uno las bolitas de jitomate a la báscula hasta que llegue a ser 1000 gramos exactamente. Todos sabemos que no todos los jitomates pesan lo mismo y que va a llegar el punto en el que cuando falte un jitomate le pondremos uno que a lo mejor es
suficientemente grande como para que se pase de los 1000 gramos, lo que está marcando la báscula. Entonces tendríamos que quitar ese jitomate y buscar uno más pequeño hasta atinarle al que sí nos dé exactamente 1000 gramos. Bueno, algo parecido es los grados de libertad. Supónganse que ahora de los jitomates que tenemos, hay que reunir 10 jitomates, que es lo que establece su texto aquí en el significado de los grados de libertad. En este primer segmento, donde se habla de significado, nos da un ejemplo en el cual se quiera tener un promedio, y los grados de libertad van aplicados en ese sentido a tener un promedio. Supóngase que se quiere tener un promedio, hablando de tomates. En este caso el ejemplo lo hacen con personas. Supóngase que de una población se tienen que escoger a 10 personas y que el promedio de peso entre ellas sea 60 kilos. Para esto, puesto que hay 10 personas, si elegimos las primeras 10 al azar, posiblemente el promedio no sean los 60 kilos, que es lo que ocurriría al momento de pesar los jitomates, como mencionaba antes. Entonces, ¿qué queda hacer aquí? Se tendrían que elegir de manera rápida para no errar y no tardar tanto. De manera rápida se tendrían que elegir al azar 9 personas. Y la última, la décima, habría que elegirla cuidadosamente, así como cuando cuidamos que no se nos pase el kilo al estar poniendo un jitomate grande o un jitomate chico. De la misma manera habría que elegir a una persona cuyo peso, al ponerlo sobre la báscula, diera en general el promedio de las 10 personas los 60 kilos. Entonces podemos elegir 9 de ellas y seguramente que el promedio todavía no estará en 60. Puede ser que esté mayor o puede ser que sea menor. Entonces, si es mayor, tenemos que elegir una persona que pese poco, que tenga poco peso, para que baje el promedio. Y si es menor, entonces tenemos que elegir una persona de mayor peso para que suba el promedio. Esos son los grados de libertad. Entonces, finalmente, en este caso, nos iríamos a una persona que es con la que podemos jugar, que es la que tenemos libertad de mover, y estaríamos hablando de un grado de libertad. Por tanto, en este caso, la holgura que se nos da o la posibilidad que tenemos para jugar es con 1. Bueno, pues ese es más o menos el significado de los grados de libertad. Los invito a que lean este artículo que les he compartido en clase. Y continuamos con el ejemplo de la utilización de la tabla T. Puesto que nosotros lo que hemos estado haciendo es estimar intervalos de confianza para el promedio poblacional y partimos de una muestra o partimos de un promedio muestral donde se conoce el promedio de la muestra, y cuando estamos trabajando con una cantidad arriba de 30, elegimos el estadístico Z que se obtiene de la tabla de la distribución normal para obtener un margen de error, el cual se lo sumamos o se lo restamos al promedio para sacar los límites tanto superior como inferior en esa estimación por intervalo. Bueno, pues lo mismo ocurre cuando se está haciendo una estimación en la cual no se conoce la desviación estándar poblacional y se tiene que partir de una muestra. Puesto que al partir de una muestra se tiene que calcular la desviación estándar muestral y se entiende que la cantidad de elementos en la muestra son menores a 30. Por tanto, en este caso, el margen de error va a calcularse como el estadístico T multiplicado por el error estándar. Y el estadístico T va a corresponder a la mitad de alfa, que ya dijimos que alfa es el error permitido. Por tanto, este estadístico T lo vamos a obtener, como dijimos, del cuerpo de la tabla. Y el valor de alfa sobre 2 va a ser
alguno de estos valores que están en la cenefa de la tabla de la distribución estándar. ¿Qué tenemos en la columna izquierda? Pues los grados de libertad. Y entonces, lo que vamos a hacer es, para calcular los grados de libertad, la fórmula establece que los grados de libertad son iguales al valor, al número de elementos en la muestra, que es n, restándole 1. Por tanto, los grados de libertad son n menos 1. Si tuviéramos una muestra de 5 elementos, los grados de libertad serían 5, que es n, 5 menos 1, 4 grados de libertad. Entonces tendríamos que buscar en la cuarta columna de nuestra tabla y a partir de allí ubicar el valor de t en función del área bajo la curva para el error estándar, en función del área bajo la curva para la mitad de alfa, que es el error permitido. Y esta es la forma en la que utilizamos la tabla de la distribución t. Entonces, para usar la tabla de la distribución t, tenemos que conocer dos datos. Primeramente, los grados de libertad, que como ya dijimos, los grados de libertad es el número de elementos en la muestra menos 1. Los grados de libertad que nos permitirán ubicarnos en el renglón que corresponda según el tamaño de nuestra muestra, menos 1. Y a partir de allí, buscar el dato correspondiente de t en la columna según corresponda al área bajo la curva, que sería el correspondiente a alfa sobre 2. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una confiabilidad o quisiéramos una confiabilidad del 95% en nuestra estimación, la mitad del error es 2.5%. Ese 2.5% sería el correspondiente a 0.025. Si nosotros quisiéramos una confiabilidad del 99%, entonces el margen permitido de error es 1%. 1% dividido entre 2 es 0.5 y la fracción decimal de este porcentaje sería 0.005. Y tendríamos que buscar en esta columna según los grados de libertad. Esta es la forma en la que se trabaja con la distribución t y con la tabla t.